Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Hola, buen día. Soy el licenciado Ricardo Andrade Rosas, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. Y hoy hablaremos del sistema penal acusatorio. Este sistema que es aquel que rige los procesos penales en nuestro país, a nivel federal y a nivel local, en los estados. ¿Por qué la importancia de este tema? Porque, como hemos dicho en anteriores cápsulas, todos somos susceptibles a tener contacto con este sistema penal, sea como investigados o sea como víctimas. La víctima, reconocida como aquella persona la cual ha tenido un detrimento en su patrimonio, en su integridad física o en un derecho. ¿Qué pasa con este sistema penal acusatorio? Hablemos desde a partir de un ejemplo. De hecho, hace poco un amigo me comentaba sobre una situación que se dio de dos roomies. Uno de ellos perdió una computadora y decía que tuvo que haber sido por fuerza su roomie. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se puede defender esta persona? O aquel que está acusando, ¿cómo va a acreditarlo? Tomemos de referencia a quien están acusando. Pongamos el nombre de investigado. Una persona a la cual están acusando, ¿tiene la obligación de acreditar lo que no hizo? No. En este sistema, la carga de la prueba corresponde a quien acusa, respetando un principio que se llama presunción de inocencia. ¿Qué es esto? Todas las personas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y tomando de referencia este ejemplo, la víctima, aquella que está denunciando que sufrió un detrimento en su patrimonio, en este caso la laptop, tendría que ir ante el Ministerio Público a denunciar la pérdida de su bien. Después de allegarse de datos, tendría que pedirle a un juez una audiencia en la cual le realizaría a esta persona investigada la imputación, la investigación que se lleva en su contra, buscando que lo vinculen al proceso. ¿Y qué es todo esto? Hay varios entes los cuales forman parte de este proceso penal. Tenemos a los policías de seguridad ciudadana, tenemos al Ministerio Público, tenemos a los jueces y tenemos a la víctima u ofendido y tenemos al investigado o ya también llamado imputado. Tomemos otro ejemplo. ¿Qué pasa si una persona va en la calle, llega a otra, la amenaza con un arma, le quita su teléfono y corre? La víctima inmediatamente grita, hay un policía, el policía persigue y detiene a esta persona que se llevó el bolso, lo sube a su patrulla normalmente, ¿y qué tiene que hacer este policía? Tendría que llevarlo ante el Ministerio Público. Los policías de seguridad ciudadana no te van a acreditar que eres culpable. No tienen esa facultad de decir sí, tú lo hiciste. Es uno de los derechos con los que gozan las personas, de que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué pasa? Debes de llevar un debido proceso. El oficial te lleva ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá que hacer un acuerdo en el cual va a relacionar la hora de tu detención, el tiempo en el que llegaste al Ministerio Público. Se va a llegar de datos de prueba, los cuales va a buscar después ante un juez que es el representante del órgano jurisdiccional para que se lleve a cabo la audiencia. Siguiendo este ejemplo, no te han acreditado nada. Si fueses el imputado o el investigado. Digamos que llegaste ante el juez. No tuvieron que haber pasado más de 48 horas. El juez
de inicio, algo que se llama audiencia combo, va a analizar que no se hayan violentado tus derechos humanos en el momento de tu detención. ¿Qué pasa si el oficial que te detuvo, por decirlo, te detuvo a las 10 de la mañana y ante el MP llegaste a las 12 del día? 2 horas y después, investigando dónde está la sede ministerial, está 10 minutos. Por lo cual, se habría violentado tus derechos fundamentales. El juez estaría en la obligación de no acreditar la legalidad de tu detención. Si fuese el caso de que sí se acreditara la legalidad de la detención, el juez analizaría la imputación que te realizaría el Ministerio Público. Esta imputación, la cual buscaría vincularte al proceso. ¿Qué pasa si estamos del otro lado? ¿Qué pasa si eres víctima o ofendido? El Ministerio Público te citará a esa audiencia en la cual, a diferencia del anterior sistema, hoy existe una figura que se llama asesor jurídico. Un abogado que defiende tus derechos como víctima u ofendido. Tanto si fueses víctima o ofendido como imputado, siempre tendrás el acceso a un abogado titulado en Derecho con cédula profesional, el cual te acompañará en todo momento. Pudiera ser tanto particular como público. Hay entidades, las cuales dentro de sus funciones están proporcionar la defensa pública. En la Ciudad de México, de hecho, es un órgano constitucionalmente autónomo, la defensa pública. Pero ¿qué pasa después? Este nuevo sistema penal acusatorio no es un solo camino, tiene varias vertientes. Hay ciertos tipos de delitos los cuales son susceptibles a llegar a acuerdos. Se llaman acuerdos reparatorios. Son salidas alternas al proceso que buscan despresurizar los procesos. Son salidas alternas que buscan despresurizar el sistema. ¿Por qué? Por el alto índice de sobrepoblación que tenemos en las cárceles. Antes, la mayoría se iban a cárcel y después preguntaban. Ahora no. Ahora hay ciertos delitos los cuales son merecedores de prisión preventiva, o sea, estar en prisión en lo que dura el proceso, o poder tener algo que se llama medida cautelar, esta necesidad de cautela que no necesariamente sea prisión, sino que sea una medida diversa que te sujete al proceso. Reitero, estas salidas alternas, una de ellas que es el acuerdo reparatorio. Hay ciertos delitos los cuales las personas lo que buscan es terminar el conflicto. Ejemplo, un choque en el cual sufrieron daño los autos de las dos personas, no se pusieron de acuerdo, los llevaron ante un juez calificador, después pasaron ante el Ministerio Público y bueno, que se siga dirimiendo el asunto ya judicializado. ¿Esto qué es? Ante un juez. El choque, más el tiempo de llegada de los seguros, más que llegaran los oficiales, más que te llevaran al juez calificador o cívico, depende del lugar. Después que te pasaran al Ministerio Público, estamos hablando de horas y horas, días. Es más, pudo haber pasado más de un par de días ya. ¿Qué pasa cuando pasó tanto tiempo? Es más, se llevaron tu auto al corralón. Maniobras, arrastre, es dinero. Las personas pueden llegar a un acuerdo si fuese su voluntad, porque uno de los principios de los acuerdos reparatorios es de que sea voluntario llegar a ese acuerdo. ¿De qué? Pagas el daño. Son ciertos tipos de delitos, los cuales son susceptibles por el parámetro que tienen de punibilidad o algunas circunstancias, son susceptibles a llegar a acuerdos. Pero insisto, estos acuerdos jamás podrán estar por encima de la voluntad. Su nombre lo indica, acuerdo es un acuerdo de voluntades. Pero ¿qué pasa si sigue el proceso?
Les había comentado sobre la vinculación a proceso, que es que te vinculan como tal a que siga toda la situación ante el juez. Hay ciertas etapas, ciertos momentos. ¿Qué pasa si el investigado o imputado decide que ya quiere ser juzgado? Hay algo que se llama procedimiento abreviado, en el cual es una suerte de juicio pequeñito, en el cual el imputado o investigado acepta su responsabilidad. Con eso, los delitos tienen una pena mínima, una máxima. Se toma la pena mínima, el Ministerio Público concede una disminución, el imputado puede aceptarlo, accede a ello y se termina el procedimiento. Terminó el juicio. Es un juicio pequeñito. ¿Qué pasa si después de una vinculación a proceso, el delito da para otra salida alterna, que es suspensión condicional al proceso? Esto se da mucho en robos como en Walmart, en el cual las cosas que fueron susceptibles de robo pueden ser reincorporadas, o si fuese un tema de merma, se paga ese daño y como tal, como su nombre lo indica, si se reúnen los requisitos, se suspende el procedimiento condicionado a ciertas circunstancias. Pero lo más importante de este sistema penal es de que, a diferencia del anterior sistema, todo es videograbado. Todo. Si no hay una videograbación de lo que aconteció, no existió. Todo debe tener ese testimonio. Y no solo eso, antes, en el anterior sistema, podía llevarse el proceso, tal vez no estaba presente el juez. Hoy no hay manera. Si no hay un juez llamado de control, no puede llevarse el proceso. Es un principio que se llama de inmediación, en el cual siempre debe estar el representante del órgano jurisdiccional, o sea, del tribunal, llamado juez de control. Hay diferentes etapas en las cuales está un juez de control, después algo que se llama etapa intermedia, donde estará otro juez de control, y después, si fuese el caso, llegarás a una etapa que se llama de juicio. Hasta este momento no ha sido vencido la presunción de inocencia de ese investigado, de ese imputado, o para este momento acusado. Sigue siendo inocente. En esta etapa de juicio, donde ya se llevan los temas ante un juez de enjuiciamiento, es donde se desahoga todas las pruebas. Es donde, a través de un interrogatorio y contrainterrogatorio del abogado defensor más Ministerio Público, se va a extraer la información. Antes, en el anterior sistema, habían periciales, las cuales eran muy grandes y se presentaban por escrito y no había más que ratificarlos. Ahora no. Ahora, si hay un peritaje, si hay un testimonio de un policía, si hay un testigo, tendrá que estar solo, sin la asistencia de nadie, de ningún documento, y de manera espontánea decir lo que sucedió, lo que dijo que pasó, o la pericial que hizo a través de su ciencia o su arte. El oficial tendrá que contestar a las preguntas, insisto, sin ningún material de apoyo. Y es en este momento cuando se desahogan todas estas pruebas que se tienen, en el cual se tiene que vencer, más allá de toda duda razonable, la presunción de inocencia, en la cual llegará el fallo, sea condenatorio, si es que vencen esa presunción de inocencia, o absolutorio. En este nuevo sistema penal hay otro principio de no autoincriminación. De hecho, una persona que es acusada puede llevar todo el proceso sin decir una sola palabra y salir absuelto. ¿Por qué? Porque, insisto, el que tiene la carga de la prueba es el que acusa. El Ministerio Público tiene que acreditar, más allá de toda duda razonable, que esa persona a la cual están acusando cometió el delito. Si fuese el caso de que hubiese una sentencia que condene, dará paso a otra audiencia que se llama la de individualización de sanciones y reparación del daño,
van a individualizar dentro de esas penas mínimas y máximas que amerite el delito por el cual te están sentenciando a ese acusado. Y el tema de la reparación del daño, que es un eje rector de este sistema. ¿Recuerdan que les hablé de acuerdos reparatorios? Reparar el daño. La suspensión condicional del proceso, tienes que reparar el daño. Procedimiento abreviado, si quisieras algún beneficio sustitutivo, necesitas reparar el daño. Es un eje rector, repararle el daño que fue causado a la víctima. Todas estas cuestiones, estos momentos procesales, son susceptibles a que sean apelados, a que un tribunal superior, llamadas salas, puedan revisar el actuar y decisiones de esos jueces que les mencioné, de juez de control y juez de enjuiciamiento. ¿Qué les digo con esto? De las bondades que pueda tener y de las funciones que llega o que tienen cada uno de estos sujetos procesales: policía, ministerio público, jueces, víctimas u ofendidos, imputados o acusados o investigados según el momento procesal del que estemos hablando, y el acceso a la administración de justicia dado por los tribunales de las entidades federativas. Esta es, de grosso modo, un aspecto general de lo que es el sistema penal acusatorio en nuestro país. Los invito a que sigamos las redes sociales de la Universidad Pontificia de México. Hasta pronto. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.